Hola, buenos días, bienvenidos el día de hoy a este taller que vamos a tener sobre el rol de los padres y la influencia social en la crianza de un hijo con discapacidad. El día de hoy vamos a tener la primera sesión donde estaremos hablando de mis creencias apoyan o limitan a mi hijo con discapacidad. Mi nombre es Norma González, soy la supervisora del programa Aprende, Promueve y Actúa, que es parte de la Agencia de la Familia del Departamento de Discapacidades. Gracias, Arlene, y Lucía. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida y vamos a presentar a Valeria Echeverría, que va a ser la encargada de dar este taller el día de hoy. Y pues Valeria nació en la Ciudad de México, actualmente vive, perdón, en México, no en la Ciudad de México. Actualmente vive en el área de la Bahía. Ella es graduada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde obtuvo la licenciatura de psicología. Posteriormente, completó una residencia de 2 años en neuropsicología clínica pediátrica en el Centro Neurológico para Niños y Adolescentes en Monterrey, Nuevo León. Trabajó en su práctica privada de psicología por 12 años antes de mudarse a los Estados Unidos. En mayo del 2023 terminó su entrenamiento del programa LEND en el UC Davis Mind Institute y actualmente está cursando un programa de certificación de coaching en psicología positiva y está trabajando en el programa de navegador familiar en el UC Davis Mind Institute. Como padre de un hijo dentro del trastorno del espectro autista, entiende la importancia de obtener un diagnóstico temprano, así como un tratamiento centrado en la familia para mejor desarrollo. Siendo parte de la comunidad latina, Valeria busca conectar a las familias con los recursos y apoyos necesarios para que los niños puedan desarrollar su máximo potencial. Bueno, pues bienvenida Valeria y gracias por estar aquí el día de hoy. Te vamos a dejar el micrófono y la pantalla para que puedas comenzar con este taller. Muchas gracias, Norma. Espero sea de interés para todas las familias. Gracias. Perfecto, vamos a compartir. Perfecto, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí, Muy bien, pues iniciemos. Como lo comentaba Norma, pues tengo conocimientos teóricos en el área, ¿verdad? De psicología clínica infantil y también tengo pues la experiencia de vida, ¿sí? Entonces puedo platicar y comentar sobre estos temas desde ambas perspectivas, ¿sí? No solo como profesional, sino como padre de familia que ha atravesado el proceso y puedo entender a las familias en qué punto se encuentran, porque yo ya estuve ahí, ya lo viví. Entonces, espero que esta información, les sea de interés y la verdad despierte en ustedes el deseo de querer seguirse preparando para poder apoyar a su hijo, ¿sí? Muy bien. Entonces hablemos de mis creencias, si apoyan o limitan a mi hijo con discapacidad. Para empezar con esto, tenemos que preguntarnos qué es la cultura, ¿sí? O sea, porque aunque nosotros estemos viviendo en otro país, ¿sí? Cuando nos venimos, nos traemos nuestra cultura en la maleta, ¿sí? Nuestra cultura no se queda allá y llegamos y adaptamos todas las creencias y las costumbres del país nuevo. Hacemos como una mezcla, ¿no? De nuestras creencias que traemos desde nuestro país de origen y también las nuevas creencias y rasgos culturales de la sociedad a la que nos estamos integrando. Y esto también influye más cuando parte de nuestra familia vive cerca de nosotros. Vivimos las creencias más, am, por decirlo así, cercanas, o incluso estamos en una comunidad eh, igual en cuanto a con creencias similares de nuestra cultura similar, ¿verdad? Entonces, si nos preguntamos literalmente qué es la cultura, bueno, pues son los rasgos sociales, las características que nos distinguen, ¿sí? Como nos dicen, tú eres hispano, sí, decimos porque se me nota en que en el hablar, en mover las manos, en nuestra forma de expresarnos, ¿sí? También son los rasgos espirituales,
materiales y de forma afectiva que nos representan como cultura, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la cultura latina, ¿no? Hispana. ¿Qué rasgos nos representan, qué valores y todo? Bueno, generalmente, somos muy inclinados hacia la espiritualidad, ¿sí? Este, afectivos, somos unas personas muy cálidas, muy protectoras, ¿sí? Integramos mucho a los demás, muy abiertas, expresamos mucho nuestras emociones. Y si ustedes se fijan, eh, podemos ser latinos de cualquier país, de Latinoamérica, ¿sí? Por decirlo así, de nuestra cultura hispana, si es de México, si es de Centroamérica, etcétera, y todos compartimos rasgos generales de nuestra cultura, ¿sí? Nos distinguen. ¿Y cómo se manifiestan estos rasgos, sí? Bueno, pues a través de lo que expresamos, ¿sí? Como las tradiciones, nuestros símbolos, ¿sí? Las banderas, por ejemplo, la artesanía que nos representa, nuestros trajes típicos, nuestros objetos que valoramos mucho, nuestros modos de vida, por ejemplo, muy de convivencia hacia la familia. Eso es una forma de expresar nuestra cultura y nuestros rasgos sociales. Y podríamos decir que los valores culturales hispanos es la unidad en familia, el respeto, la hospitalidad y nuestra empatía. Esto nos caracteriza y nos define, ¿verdad? Yo agregaría también nuestra alegría, pero es algo que nos caracteriza. Y estos rasgos, valores, expresiones de la cultura determinan nuestras actitudes de comportamiento, ¿sí? Nos rigen cómo nos comportamos y nuestras expectativas que tenemos, lo que esperamos de los demás, pero también de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, si se fijan, los rasgos culturales nos permean todas las áreas de nuestra vida, en todos los aspectos. Aquí me gustaría abrir un poquito, no sé si lo quieran hacer por pregunta en el chat o alguien si quiere puede pedir abrir su micrófono levantando la manita. ¿Qué tradiciones culturales hay en su familia actual? ¿Sí? Me gustaría invitar a alguna persona que nos compartiera. Por ejemplo, en mi casa, ¿sí? Tenemos, bueno, las festividades de Navidad, todas estas cuestiones las compartimos en familia, siempre una cena, hacemos algo de convivencia, si son juegos, etcétera. Eh, por ejemplo, también hemos integrado otras tradiciones de este país donde vivimos. Sí, por ejemplo, el Thanksgiving nosotros no nos celebrábamos cuando vivíamos en México, pero aquí es una tradición que nos gusta celebrar, ¿sí? Y la compartimos dando gracias por todos los miembros de nuestra familia, ¿sí? Damos gracias a cada uno de ellos por algo que creemos que nos ha ayudado y también damos gracias por lo que tenemos. No sé si alguien quisiera compartir, que abran su micrófono o algo en el chat. Em, Para las personas que gusten prender su micrófono, si nomás pueden levantar la mano para nosotros darle la opción, por favor. Cada familia tiene sus propias tradiciones. Si ahorita no hay momento de compartirlas, igual más adelante. Eh, ok, si quieren. Ah, perfecto. ¿Alguien puede compartir? Ah, ¿Pudieran abrir el sí, micrófono? alguien levantó la mano, pero no alcancé a ver quién creo que la bajó. Ok, Eduardo. Eduarlin. Ajá. ¿Pudieras comentar, Eduardo? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, déjame, no sé si me dan la opción nada más de audio, ¿verdad? Sí, pero Yo te soy, oímos muy bien. Dinos. ok, yo soy de la República Dominicana. Ok, un gusto tenerte. Gracias. Estamos recién llegados, o sea, apenas tenemos 5 meses. Ujú, Estamos en los procedimientos de centro regional, pero perfecto. el tema de hoy es la cultura. Nosotros no celebramos Halloween ni nada de eso.
pero sí celebramos la Navidad, Ujú, creemos, todo, creo que aquí creemos en Dios ujú. y es un país que cree mucho en Dios. No sé qué otro tipo de cultura podía compartir. La comida, somos personas que nuestra familia siempre hace comida, además, por cualquier persona que pase por la casa a saludar, a visitar, siempre hay comida para ese tipo de personas. Perfecto, perfecto. Así es nuestra cultura, o sea, nunca cocinamos lo justo, sino Ujú. siempre cocinamos para cualquier otra persona que nos visite, sin tener que estar planeado, si no se vuela para el otro día. Perfecto, no, no, pues muy bien, Eduardín. Sí es cierto, o sea, la integración, la empatía, el decir, bueno, vente, sí, le abrimos la puerta de de nuestra casa, a cualquier persona que, que pudiéramos, ¿verdad? Ya sea conocido, familiar, amigo del amigo, etcétera. Y es Así algo mismo, muy bonito, ¿verdad? Como dices tú, el decir, pásale, mi mesa es tu mesa, ¿verdad? Así como decimos, tu casa es mi casa. Y es una muy bonita tradición, donde comen 2, comen 3, ¿verdad? Como lo decía. correcto, correcto. Gracias. Gracias, Eduarlin. Gracias por tu participación. Entonces, vamos avanzando y ahorita volvemos a, a platicar sobre estas, a compartir sobre estas tradiciones. Bueno, aquí vamos a hablar también algo muy bonito de la influencia de la cultura en nuestra persona, ¿sí? Directamente en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, digámoslo así, ¿en qué nos influye? Bueno, en nuestro juicio, en cómo nosotros juzgamos a los demás y a nosotros mismos, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros tenemos establecidos que así se debería de comportar a alguien o debería de tener o debería de vestir, etcétera. Entonces, nuestra cultura, ¿sí? Nos determina cómo juzgamos a los demás. No es lo mismo, ¿sí? Que nosotros como latinos observemos a alguien, una conducta de alguien, nosotros la podemos juzgar de una forma en base a nuestras creencias, a nuestras experiencias de vida. Si otra persona, por ejemplo, una persona asiática, ve lo mismo, esa persona tiene otras expectativas, otro juicio del mismo hecho. Si vemos la conducta es una, ¿sí? La situación es una, pero la vamos a ver diferente de acuerdo a nuestra cultura, ¿sí? Imaginémonos que estemos en, en un lugar, ¿sí? Y nosotros podemos pensar, híjole, la persona lo está haciendo por esto, ¿sí? Por una razón que nosotros creemos, influenciada por nuestras creencias y cultura. Y otra persona, ¿sí? De otro país, puede decir, y puede ser un juicio totalmente diferente que en nuestro entendimiento ni nos habíamos puesto a pensar que pudiera existir otra forma de ver la misma situación. También nuestra cultura y creencias afectan nuestras acciones y cómo nos comportamos en el día a día, diariamente. ¿Por qué? Porque esa es la forma que nosotros tenemos introyectados, ¿sí? Cómo nos debemos de portar, o sea, cómo nos debemos de regir en nuestra vida diaria, nuestro tipo de rol, ¿sí? En la sociedad, si es algo adecuado o no adecuado. Entonces nosotros podemos hacer y no hacer muchas cosas en base a esto, a nuestras creencias, ¿sí? Que más adelante vemos que nos pueden impulsar, ¿sí? O limitar. También influye, y es lo que más influye en nuestro estilo de crianza, cómo vamos a ser como papás, cómo vamos a educar a nuestros hijos, ¿sí? Incluso cómo nos relacionamos con nuestros sobrinos que tenemos, por ejemplo, si tenemos alguna función nosotros como de cuidador o parental a nuestra familia cercana, también influye mucho, ¿sí? Porque nosotros sabemos educar como fuimos educados y bajo las creencias y las normas como fuimos educados, porque eso es lo que conocemos, ¿sí? Este, qué bueno que nosotros nos pudiéramos poner a pensar, ¿sí? Bueno, esto, así me educaron a mí, pero creo que fue la forma que educaron a mis padres. Yo no quiero repetir esto, o yo sí quiero.
perseverar este tipo de educación en mis hijos. Eso significaría que ya nos hubiéramos puesto a pensar para decir lo que quiero repetir y lo que no. Pero generalmente tendemos a seguir los rasgos y rasgos culturales también de la crianza de los hijos y qué es lo que se espera como padres de nosotros, ¿verdad? La imagen social también, esta cultura y creencias influyen en nuestra imagen social, lo que debemos de presentar ante los demás y cómo comportarnos ante la gente, ¿sí? Incluso hasta cómo vamos vestidos, ¿sí? Y ustedes lo han visto en diferentes culturas, la forma de vestimenta puede variar mucho, ¿sí? Y es algo, cultural y de creencias. Y nuestro comportamiento en base a nuestro rol de género también influye mucho. Y si le agregamos también a los valores morales, son las expectativas de cómo debo comportarme moralmente a los demás. Esto también viene de forma cultural, también, y eso es una creencia. Como decía Eduardo, bueno, nosotros culturalmente somos muy abiertos, ofrecemos mucho a los demás, donde comen 2 comen 4, ¿sí? Eso es lo que se espera y generalmente lo seguimos como un patrón. Y esas son las creencias culturales, ¿sí? Los rasgos culturales. Pero también hay unas creencias familiares, que esas son específicas de la familia, ¿sí? Entonces, es como nos dice nuestra familia, o sea, nuestra familia en específico, no la familia de mi esposo, nuestra familia, ¿sí? Ni la familia de mi prima o de mi vecina. Nuestra familia en la que crecimos nos dice en la forma que debemos hacer las cosas, cómo se debe hacer, ¿sí? Entonces, para esto les traigo 2 ejemplos muy claros, pero para poder reforzar un poquito más la influencia de la cultura y las creencias en nuestra persona, voy a hacer un cambio de lentes, ¿sí? Así como los lentes de la imagen, y me voy a poner estos lentes naranjas. Claro, veo todo naranja, por supuesto, ¿verdad? Bueno, esa es la influencia que tiene nuestros rasgos culturales y creencias en nosotros, ¿sí? Afecta nuestro juicio, nuestras acciones, la forma que educamos como papá, nuestra imagen social, nuestros valores morales. Así como lo veo todo naranja, así como los que están ahí, así ya andamos por la vida percibiendo y comportándonos de esa forma en base a estos lentes de la cultura. Y no son malos, solo que, pues si pienso así, me comporto así, obtengo resultados en base a eso, ¿sí? Y pues se refuerzan las creencias de esa forma, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante que ustedes vean y asocien que los rasgos culturales y las creencias son como estos lentes, ¿sí? Que tengo yo aquí, que van a influir cómo ustedes ven las cosas. No es lo mismo usar estos lentes así naranjas a utilizar mis lentes claros, porque veo las cosas de una forma más clara, mi percepción es más clara. No es fácil, pero es importante mínimo tener conciencia que traemos esos lentes y percibimos en base a esos lentes del color que nuestra cultura y creencias los traigan, ¿no? Entonces, por eso la imagen de los lentes y un ejemplo, una historia, por decirlo así, la del pescado, van a decir, ¿por qué puso un pescado? ¿Sí? Ahí para representar esto. Bueno, el pescado representa las creencias familiares, ¿no? Y un ejemplo que podemos poner es que imagínense, la mamá está cocinando pescado para la comida en su casa y le dice a su hija adolescente, oye mamá, pero ¿por qué le quitas la cabeza y la cola al pescado? ¿Sí? Y la mamá dice, no, pues que así se debe de dorar o freír o cocinar el pescado. Y la hija dice, pero pues yo fui a casa de mi amiga y allá no lo hacen así. Allá le dejan la cabeza y la cola, ¿sí? No, así no se hace. No ha de quedar bien cocinado, no ha de estar bueno. Esta es la forma como se hace. Y le dices, ¿y sabes por qué se hace así? ¿Una razón que haya? No, pues así me enseñó mi mamá y me decía que esa es la única forma de hacerlo. Pescado frito, esa es la forma, ¿no? Entonces, pues le hablaron, ¿sí?
a la abuelita de por qué lo hacía así, de cuál era el secreto de por qué quitarle la cola y la cabeza al pescado al dorarlo, ¿no? Al cocinarlo. Y la abuelita decía: "No, pues, no sé, así me enseñó mi mamá", ¿sí? Así me enseñó mi mamá y siempre lo he hecho así. No he preguntado por qué. Van, le vuelven a ver a la bisabuela, ¿sí? Y le preguntan por qué cocinaba así, porque si se fijan, esa tradición de cocinar el pescado, dorarlo así, sin cabeza y sin cola, pues eso es como se debe hacer en la familia, ¿no? Como se deben hacer las cosas. Entonces, la bisabuela decía: "No, pues es que cuando recién me casé con el bisabuelo, solo teníamos un sartén chiquito, entonces el pescado no cabía. Entonces le teníamos que quitar la cabeza y la cola para poder dorarlo, cocinarlo", ¿sí? Entonces, a veces nuestras creencias familiares tienen un origen muy diferente a lo que nosotros conocemos como se deben hacer las cosas. Entonces es importante que podamos analizar esas creencias familiares y ver si tienen un beneficio, ¿sí? Y si no, poderlas modificar para que nos sirvan o no entorpezcan este, la educación de nuestros hijos, o también retirarlas, ¿eh? También es válido retirarlas. Pero eso es un buen ejemplo de cómo creemos que se deben hacer las cosas y a veces el objetivo de esas no es un objetivo que nosotros creemos que era válido, ¿verdad? Muy bien, pasemos a la siguiente lámina. Aquí es importante la relación entre cultura, creencia y discapacidad. ¿Por qué? Porque en la discapacidad, ¿sí? Es también una etapa al inicio que nosotros sabemos, nos enteramos o nos dan un diagnóstico, pasamos por un duelo, ¿sí? Y estas etapas de duelo podemos mencionar a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que nos hablan de que el duelo no es un proceso lineal, no tiene un inicio y no tiene un fin. A veces se dice que puede durar hasta 2 años, depende de la situación, depende de muchas cosas. Entonces, no es un proceso lineal que vas pasando una etapa, la siguiente no. El duelo puede ser irregular, ¿sí? Nos podemos regresar de una etapa a otra, ¿sí? Entonces, aquí esta ejemplificación gráfica del duelo basado en nuestro nivel de energía y nuestro tiempo, por decirlo así, pues la primera etapa es negación, pues un shock al cuando nos dan el diagnóstico o es un shock cuando vemos la situación y pues no lo queremos ver, aceptar, es increíble, ¿sí? No damos para entender qué es lo que está pasando. El siguiente movimiento es la ira, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí, etcétera, porque a mi hijo, mi familia. De esa forma hay un enojo muy fuerte ahí. Y no es un enojo hacia los demás, sí, es un enojo del por qué, ¿sí? Pasamos a la negociación. Bueno, entonces, si esto es así, creo que voy a hacer lo otro. O sea, ya es un poquito más de aceptación, pero hay como una negociación, ¿no? Este, con la situación. Podemos pasar a una desmotivación de que, ay, pues siento que no avanzamos, vemos la situación muy, muy grande que no vamos a poder con ella, ¿sí? O que no vamos avanzando como quisiéramos y podemos ir avanzando hacia las etapas que son aceptación, ¿sí? Aceptación de nuestra realidad, aceptación de nuestras, de la situación de nuestro hijo, ¿sí? O hija. eh, sus limitaciones, sus habilidades, sus áreas fuertes y qué es nuestro hijo, ¿sí? Con todas sus características. Y esto no quiere decir, sí, que después de 2 años de que nos den el diagnóstico, etcétera, ya vamos a estar en esta etapa de aceptación todo el tiempo, ¿no? También durante momentos de la vida podemos tener regresiones, podemos regresarnos a etapas del duelo cuando cambian procesos de vida de nuestros hijos, cuando hay una transición o cuando tenía un avance y luego o nos estancamos o hay un retroceso, volvemos otra vez a estas etapas. No quiere decir a volverlas a recorrer todas, pero podemos desmotivarnos. Bueno, la negociación, si hago aquí, hago allá, nos motivamos y luego ya aceptamos la situación.
Entonces, todos vamos a pasar por esto en esta situación de tener un miembro de la familia con una discapacidad. Y no es malo, porque es un proceso que nos ayuda, es un proceso natural, a todos nos va a pasar, y nos ayuda a poder entender y sobrellevar la situación, ¿sí? Es un crecimiento personal si lo manejamos de la mejor manera, o también puede ser algo en lo que nos quedemos estancados y nos cueste mucho salir adelante, ¿sí? Pero esto es algo nada más para tener conciencia, ¿sí? E identificar, porque si lo identificamos lo podemos tratar, ¿verdad? Y aquí, en este ejemplo me gusta mucho, en esta lámina me gusta mucho determinar una analogía que la hizo, que se llama Bienvenidos a Holanda. Yo creo que muchos de ustedes que ya están en esto de la educación especial la han oído en otras conferencias que le escribió Emily Pearl Kingsley, referente a cómo es la llegada y la crianza de un hijo con discapacidad. En el caso de ella, su hijo tenía síndrome Down, pero esto aplica para todos, ¿verdad? Y se refiere a, yo creo que ustedes sí lo están viendo en su pantalla, ¿sí? Ahorita le damos la palabra a Eduarlín. Dos imágenes, ¿no? La primera es de Italia y la segunda es de Holanda, ¿sí? Entonces, ella decía que la espera la bienvenida a un hijo con discapacidad, y esto se refiere no cuando nacen, porque a veces el diagnóstico no los dan 6 años, un año y medio, a los 15 años nos pueden dar el diagnóstico. Entonces, varía mucho, pero este también es el proceso que vamos a sentir la mayoría. En esta analogía ella habla como que si la espera de un niño es como si nos preparáramos para un viaje, en este caso es Italia, ¿sí? Y planeamos todo y decimos, tenemos el itinerario de viaje y vamos a ir aquí, vamos a ir allá y voy a comer en este lugar y me voy a aprender algunas frases en italiano y preparamos la ropa. Es como si nos preparáramos para la llegada de este niño, ¿sí? Tenemos muchas expectativas, muchos sueños, muchos planes. Entonces ya creamos todo un sistema en base a eso, ¿sí? Imagínense que ustedes se suben al avión, ¿sí? Al avión, por decirlo así, al carro para ir al hospital a darle la llegada a este bebé y luego todo emocionados con esa similitud con el viaje a Italia, pero cuando nuestro bebé nace, y en el caso de ella con un hijo con síndrome de Down, que le dieron el diagnóstico inmediatamente, nos dijeran, ay, no llegó Italia, llegó Holanda. Entonces decimos, ay, pero toda mi mentalidad, todas mis expectativas, todos mis sueños eran de Italia, no de Holanda, ¿sí? Entonces, pues no lo negamos y pasamos por la ira del enojo de pues si yo había reservado todo, ya había hecho todo en Italia y porque en Holanda no tiene esto, no tiene el otro. Entonces, bueno, decimos, bueno, pues yo ya estamos aquí, no me puedo regresar a Italia, ¿sí? No me puedo cambiar de hijo, por decirlo así. Ay, pero yo quería, sí, yo quería ir a Italia, yo quería ver la torre de Pisa, yo quería, o sea, todo lo que queríamos. Nos desmotivamos y a lo mejor no vemos lo bonito que está Holanda. Los tulipanes, los molinos, los quesos, o sea, todo lo bonito que tiene Holanda, los paisajes, pues ni los disfrutamos, no está en el presente. No estamos en el presente porque queríamos ir a Italia. Lo mismo nos pasa también con un hijo con discapacidad. A veces no vemos todo lo bonito que hay también en el mundo de la discapacidad. Toda la inocencia, todos los sentimientos puros de ellos, todo su afecto incondicional. A veces no lo damos por sentado y no lo valoramos. Entonces, por estar pensando en lo que quería y en que yo quería que mi hijo fuera así, que le gustara lo mismo, el soccer o lo demás. Entonces, cuando lo aceptamos, ok, no es Italia, es Holanda, pero hay muchas cosas bonitas en Holanda, ¿sí? Entonces, vamos a disfrutar Holanda. Es como, perfecto, voy a disfrutar a mi hijo, voy a disfrutar sus momentos, sus gustos, sus habilidades y el momento de convivencia.
Entonces, esto es importante y es una analogía muy bonita porque es en realidad lo que pasa. Y como dijimos, las etapas del duelo, todo mundo pasamos por ellas, en general también cuando hay una pérdida de un ser querido, etcétera, pero también se da en este proceso del diagnóstico, ¿sí? De la discapacidad. Bueno, aquí hay un ejemplo de nuestras creencias limitantes, ¿sí? Podríamos decir limitantes culturales, y todo cómo nos afectan. El paso número 1, nosotros tenemos la idea de que eso que pensamos es cierto, ¿sí? El paso número 2 es que actuamos en base a eso, porque es cierto, ¿no? Esa es la forma que deben de ser las cosas. El paso 3 es que vamos a tener un resultado de acuerdo a eso, a lo que pensamos, porque si lo creemos, actuamos, pues el resultado tiene que ser similar. El resultado estaría determinado por esta conducta. Y a veces, pues el paso número 4, se refuerza nuestra creencia de que así se deben de hacer las cosas o que nuestra creencia es verdadera, ¿sí? Entonces, vemos cómo nuestras creencias, ¿sí? Afectan todo y hasta afectan nuestros resultados y nuestros resultados de crianza con nuestros hijos también, ¿sí? Este, Ahorita les pusiera un ejemplo. Bueno, vamos a ponerlo de una vez, como por ejemplo la creencia pudiéramos tener de que los hombres, pensamos la creencia de que los hombres no deben de llorar, ¿sí? Entonces, no es correcto, no se ve bien que puedan llorar en base a nuestra cultura, nuestra asignación de roles, ¿sí? El segundo paso, pues si nuestro hijo llora, nuestro hijo varón llora y es no, aguántese porque usted es hombre, etcétera, usted no debe llorar, etcétera. Reprimimos ese sentimiento, ¿sí? De, de llanto, de ser vulnerable y el resultado vamos a tener un hijo que le cuesta expresar ese sentimiento, ¿sí? Su vulnerabilidad y no llora. Y esto lo podemos ver cómo se expresa en diferentes momentos de su vida. Entonces, al tener este resultado, seguimos reforzando esta creencia y también nos afecta, por ejemplo, a los hombres de nuestra familia, al ser padres, ¿sí? Y nuestras conductas y lo que moldeamos se sigue reforzando en nuestra familia. Muy bien. Permítame un segundo. Ok, aquí es un ejemplo que me gusta mucho mostrar. Por ejemplo, hay una creencia cultural del sacrificio en nuestra cultura hispana, ¿sí? Y cómo lo observamos o cómo lo percibimos, ¿sí? Como, les voy a poner muchos ejemplos, ¿sí? Pero, por ejemplo, la frase de mi hijo tiene a su madre, aquí está su madre para apoyarlo, o para eso tiene a su padre. Yo sé que algunos de ustedes lo han oído o a veces también nosotros mismos lo decimos, ¿sí? Y aquí les voy a poner como ejemplo ese estilo de crianza, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo oímos esto, ¿sí? Del sacrificio. ¿Y qué resultado podría tener, ya sea en nosotros mismos o en nuestra familia, ¿sí? En nuestros hijos. Por ejemplo, esto del sacrificio. En la crianza, pues los podemos poner como padres de un autosacrificio, dar de más incluso, de nuestra energía, de nuestra paz mental, por decirlo así. Y lo podemos oír como mientras viva, me sacrificaré por mi hijo, que generalmente lo podemos pensar las madres, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Pues a veces generamos una dependencia en nuestro hijo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar haciendo las cosas por él, ¿sí? No le dejamos desarrollar la habilidad. Y en nosotros, ¿qué vamos a manifestar? Pues un desgaste y un desgaste muy fuerte. Y esto es muy común, ¿sí? Que nosotros los cuidadores no nos cuidemos. Pudiéramos decir, ¿y quién cuida a los cuidadores? ¿Sí? Los padres cuidamos a los hijos. ¿Y quién cuida a los padres? Pues los padres mismos, ¿sí?
Entonces, a veces este autosacrificio y como lo demostramos en las acciones, en el día a día y en la forma de hablar, de expresarnos, también tiene un costo, como el desgaste o al final que estamos generando una dependencia a nuestro hijo porque no le estamos dando la habilidad ni el tiempo de practicarlo, ¿sí? En cambio, sí, en lugar del autosacrificio es también el autocuidado como padres, ¿sí? Pues lo vamos a manifestar o con la creencia de tengo que estar yo bien para cuidar mejor a mi hijo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que debo tener algunos momentos de paz o de relajación yo, o debo propiciarlos yo como papá para poder pues tener más paciencia, porque la paciencia no se compra, entiéndase, ni en la farmacia, ni el doctor, nada. Entonces, esa la tenemos que generar nosotros. ¿Y cómo la generamos? Pues autocuidándonos, ¿no? Dándonos momentos de paz, de relajación, este, haciendo cosas también que nos produzcan tranquilidad y alegría durante diferentes momentos o decir, bueno, ya van a llegar los hijos de la escuela, déjame relajarme un rato porque ya empieza la acción, ¿verdad? Entonces, al tratar a nosotros con más paciencia, ¿sí? Por decirlo así, podemos generar más independencia en nuestro hijo. Podemos propiciarle actividades o situaciones en las que él practique más las cosas, ¿sí? O le expliquemos de diferente manera. Y esto, pues también genera un autocuidado en nosotros. Tenemos, por decirlo así, los niveles de energía más altos en nuestro día a día y como también se menciona mucho en las pláticas de educación especial, eso de ponerte la mascarilla, como en el avión, las aeromosas que nos dicen, pónganse la mascarilla primero los adultos y después al menor. Porque si se la tratas de poner al menor y tú no te la pones, no vas a poder ayudarlo, ¿sí? Entonces, esto es el ejemplo más claro, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente. La siguiente es, creencia cultural, es resignación. Sí, pues, las cosas son así. Y lo oímos en frases como nació enfermito, por eso no puede. Sí, es una resignación a que así van a ser las cosas, a que no hay un cambio, por decirlo así, o el cambio que quisiéramos. En este estilo de crianza lo vemos como una mentalidad fija, ¿no? Como si las situaciones fueran realmente un problema y no hubiera nada que hacer, ¿sí? Y lo manifestamos en que nosotros lo expresamos como, no, él está enfermito, no puede, ¿sí? ¿Y qué genera? Pues una dependencia de nuestro hijo. No quiere decir, cuando hablo de independencia, independencia no es la independencia así, el concepto general que todos tenemos, una dependencia o independencia en base a sus propias habilidades, ¿sí? A las de cada uno. Entonces, si tenemos esa mentalidad, una mentalidad fija de que las cosas no pueden ser cambiadas, ¿sí? De que son, pues, un problema que no se puede resolver, entonces ese va a ser nuestro actuar, ¿verdad? Y nuestra forma de pensar. En cambio, si lo vemos como una mentalidad de crecimiento, pues no lo vemos como un problema, ¿no? Sino como un reto, como algo que se puede modificar o podemos avanzar. No nos centramos en el no se puede hacer nada, sino déjame buscar la forma de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces aquí pensamos o decimos, él tiene una condición de vida que lo hace diferente y por eso hace las cosas de forma diferente, pero él las hace. A lo mejor requiere más tiempo, a lo mejor necesita apoyos, pero él las hace, ¿sí? Entonces aquí generamos un sentimiento de independencia a nuestro hijo, el creer que y el hacerle, el mandarle el mensaje de que él puede avanzar y no el avance que nosotros esperaríamos, el avance a su propio ritmo, ¿sí? A conforme él pueda hacer las cosas y está bien para nosotros, ¿ok? Ok, la siguiente es la creencia cultural, el juicio. Permítanme un segundo. Eh, el juicio, ¿sí? ¿Cómo lo oímos en nuestro día a día?
El juicio lo oímos como los trapos sucios se lavan en casa. Que no sepan, que no se den cuenta, no menciones nada, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando utilizamos este tipo de creencia o vivimos bajo estos lineamientos? Pues hay mucha segregación de la familia y también de los papás. ¿Por qué? Porque no digan nada, no compartamos el diagnóstico de nuestro hijo, porque nos van a juzgar. Claro, compartir, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Compartir el diagnóstico es importante porque no necesitamos compartir toda la descripción médica de media hoja, ¿sí? Que nos da el doctor o los especialistas. Nosotros tenemos que pasar en un balance de qué vamos a compartir del diagnóstico, pensando en la persona me va a poder ayudar en algo con mi hijo, ya sea en cuestiones físicas o va a ser un apoyo, etcétera. Bueno, podemos darle más información del diagnóstico a nuestro hijo. Si la persona no nos va a poder ayudar, no está en nuestro ambiente, no es necesario darle el diagnóstico, solo decir que batalla en algunas cosas, ¿verdad? Entonces, si utilizamos este tipo de crianza de segregación o digamos el diagnóstico o que batalla, ¿sí? Pues que genera un aislamiento nosotros como papás, un aislamiento hacia el niño, ¿sí? Porque pues que no lo que no lo vean, que no hagas eso delante de la gente, etcétera. Entonces es difícil porque eso genera un consumo de energía muy importante en nuestra vida, ¿sí? Es estar con más ansiedad, más pendiente. ¿Y qué pasa si en el estilo de crianza, con esta creencia de juicio, nos abrimos a una inclusión, ¿sí? Entonces, pues, podemos compartir el diagnóstico o parte del diagnóstico o en las cosas que batalla nuestro hijo, porque eso nos va a generar un apoyo. Puede ser un apoyo familiar, un apoyo a nuestros amigos, porque van a entender qué está pasando, ¿sí? Y vamos a generar una red de apoyo. Muchas veces a nuestros hijos con discapacidad, su comportamiento, los demás lo pueden juzgar como es que está chiflado, es que los padres no le ponen límite. Y a nosotros como padres, pues es duro, ¿no? Que alguien te juzgue en base a eso cuando juzgan en base al desconocimiento, ¿sí? No a maldad, por decirlo así. Entonces, es importante que nosotros podamos entender para poder explicarle a las personas y compartirlo desde un punto de vista diferente, ¿sí? Tendríamos muchos más beneficios porque esa persona entiende y puede ser parte de nuestra red de apoyo. La siguiente creencia cultural es, por ejemplo, el trabajo o el ser efectivo. Yo trabajo muy duro, ¿no? Hago bien las cosas. Y esto se refleja en nuestro hijo eh, sí estoy trabajando en mi hijo, ¿eh? Sí lo estoy apoyando. Ya está en terapia, ya está en terapia, o no te apures, él está en terapia, pero el tiempo lo cura todo. El tiempo pues, va a ir avanzando a su ritmo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos ese estilo de crianza bajo estas creencias? Pues a veces el papá juega un rol de observador. ¿Qué quiere decir? Que si imagínense que en la teoría del teatro, ¿no? Donde la vida de nuestro hijo está en un escenario y las cosas pasan en el escenario como una obra de teatro. Como papá, ¿qué queremos ser? Llegar al teatro y sentarnos, ¿sí? En las primeras filas. Ahí ese es el rol de observador. O estar en la obra ahí con mi hijo, guiarlo, acomodando, poniéndole a lo mejor el arbolito que necesita para que represente la obra o dándole un apoyo. ¿Qué queremos ser? ¿Un observador en la butaca o un participante ayudándole a nuestro hijo a que pueda ir avanzando en su vida, ir haciendo su obra, ¿sí? Entonces, en el rol de observador como papás, pues, decimos la terapia lo va a mejorar, lo ven una vez por semana, 45 minutos o media hora, ¿sí? Ellos se van a encargar. A veces no sabemos ni los ejercicios específicos que le están dando a la escuela, el objetivo específico que queremos mejorar, ¿sí? Sabemos como el tema general, pero no en específico.
¿Y qué pasa? Pues hay una desconexión ahí con el tratamiento. Entonces, pues desconfiamos de la capacidad de nuestro hijo de salir adelante porque pues no lo hizo, si lo hizo, no tenemos la conciencia del por qué no lo hizo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si pasa eso, pues dejamos todo en manos de los demás porque somos observadores, ¿verdad? Pero en el rol de papá participante, ¿sí? Es mi hijo ahorita no se sienta para terminar una tarea solo, no, pero se sienta 3 minutos, ¿sí? Y logra avanzar en esos 3 minutos, eso en su tarea. Pero estamos trabajando en que logre 5 minutos. Entonces, un papá que sabe que ahorita está a este nivel, pero que va a ir avanzando al siguiente. Y no quiere decir, sí, que se siente y termine la tarea solo de media hora. No, sería ilógico, sería imposible pensar en eso. Hay que ir pequeños escalones. A veces un escalón para nosotros, que es una actividad, para nuestro hijo son 15 escalones, porque son pequeños logros que tiene que dar para llegar a una actividad que para nosotros era una conducta nada más, ¿sí? Entonces, si sabemos, participamos en la terapia, sabemos que el tiempo no cura las cosas, ¿sí? Que el tiempo no le da la madurez, lo que hagamos con el tiempo, el uso del tiempo, es lo que determina los resultados, ¿sí? Entonces, pues le vamos a generar a nuestro hijo la confianza de que va teniendo logros, por pequeños que sean a su habilidad, va teniendo logros, ¿sí? Entonces, es importante y es una forma también nosotros de tener esa, por decirlo así, idea de que va avanzando, va a tener logros, tenemos esperanza, ¿sí? A pensar que queremos que logre esta conducta tan grande y sentirnos como desmotivados porque nunca la alcanzó, ¿verdad? Ok, otra creencia cultural es, bueno, aceptación, ¿no? Frases como, así es él, al rato se le pasa esa conducta. Como el estilo de crianza, esa creencia de sí, sí, así, lo acepto, está bien, no pasa nada. Es como si nosotros viéramos a nuestro hijo y decimos, así se pone, ¿sí? No entiendo el por qué y no entiendo el para qué usa esa conducta, pero así se pone, ¿sí? O el observarlo, que ver es diferente que observar, no hay que confundirlo, ¿sí? Son cosas diferentes. Ver es como si escaneáramos algo así general, vemos la foto completa. Y observarlo es una atención más plena en las cosas. Ah, mira, tiene 5 dedos, etcétera. Observarlo con curiosidad y pensar, su conducta esa de estar gritando o algo cuando pasa este camión, quiere decir a lo mejor que ese sonido de la sirena o eso lo altera, ¿sí? Sensitivamente. Ah, entonces, si ya sé que ese camión pasa todos los días o es ambulancia, pues le voy a decir o entiendo su necesidad y le decimos que hacemos esto cuando pasa, etcétera, porque entiendo el por qué se está desarrollando esa conducta, la necesidad que hay de fondo, ¿sí? Otra creencia cultural, la valentía, sí, híjole, y este es un punto muy importante que me gusta comentarlo a los papás, frases como Dios da hijos especiales a padres especiales, a veces nos hacen más daño como papás, sí, que nos digan eso. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que fuimos elegidos para esta tarea, que tú eres especial y tú puedes. Sí, pero esa de tú puedes, nos hace creer a veces que somos superhéroes, ¿sí? Y que conocemos también a nuestro hijo que no necesitamos prepararnos porque pues, somos el experto en nuestro hijo, ¿no? Nosotros lo hemos visto en todo su desarrollo. Y déjenme decirles que es difícil, ¿sí? Es difícil tener esa mentalidad porque no todos los días los papás con hijos especiales podemos ser superhéroes, ¿sí? A veces pasan muchas otras cosas alrededor o cosas personales a nosotros que nos bajan nuestro nivel de energía, que nos baja nuestro estado de ánimos, entonces no podemos ser superhéroes. Hay un desgaste muy fuerte, tanto a nivel físico como emocional. Claro, pero podemos ver a otra perspectiva de, no es que fuiste elegido, te tocó como la lotería genética, ¿no? ¿Sí? Como a otro le toca el color de cabello diferente, son pelirrojos, a otro les toca, ¿sí? Te tocó. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Aprender y crecer,
¿sí? Aprender, desarrollar más habilidades para poder entender y apoyar a nuestro hijo. Y cuando aprendemos, entendemos y crecemos como persona, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a convertirnos en un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, porque este crecimiento personal va a todas las áreas de nuestra vida. No somos el superhéroe que lo creemos todo, que somos súper fuertes, que no lloramos, que no nos afecta, que a nuestro hijo le hagan bullying. No, no, somos vulnerables. Pero pues también vemos, nos informamos qué se hace contra el bullying, vamos con la maestra, etcétera, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Desde el crecimiento personal. Entonces, digo, aquí yo me siento reflejada también en muchas cosas. Sí somos especiales porque nos convertimos en personas especiales. ¿Por qué? Por lo que nos tocó vivir, pero pues nadie nace con la marquita, ¿sí? Desde chiquito, de que tú eres y tú vas a ser un papá especial, con superpoderes para poder ayudar a tu hijo. No, eso los va desarrollando uno en el camino. Porque vamos aprendiendo y por las experiencias de vida, porque al final nuestros hijos en general, y más un hijo con discapacidad, se vuelven de nuestros mejores maestros. Nos ayudan a desarrollar, ¿sí? El gimnasio de todas las habilidades y virtudes, así como el gimnasio vamos a hacer pesas, bueno, así también nuestros hijos nos ayudan a desarrollar todas las habilidades de paciencia, tolerancia, alegría, disfrutar de pequeños momentos. Uy, totalmente, ¿sí? Entonces, por decirlo así, son nuestros mejores maestros. Ok. Como esta plática era una punto importante para que nosotros aprendiéramos cómo identificar una creencia, si me limita o me impulsa, desarrollé esta hojita, es como una guía, ¿sí? Que también se las voy a pasar a través del mail que les van a mandar. Y no es un instrumento de valoración ni nada, es como una guía que formulé para que ustedes pudieran darse una idea si la creencia que tienen sobre un determinado tema les está limitando o impulsando, ¿sí? Su, este, a su hijo, la crianza de su hijo. Ay, creo que aquí me faltó una que se borró, pero bueno, se los modifico y se los paso adecuado. Por ejemplo, en cada renglón ponen una flechita, así un angulito. ¿Cuál de las dos opciones corresponde más con tu forma de pensar en cuanto a la creencia específica? Y en caso de que no estés seguro, ¿qué harías tú o cómo lo pensarías? Voltea siempre con alguien que te conozca, ¿sí? Ya sea tu mejor amigo, ya sea tu esposo, tu esposa, o tu mamá, o alguien que te conozca, y pídele opinión de qué cree él cuál sería tu respuesta, ¿sí? Por ejemplo, nosotros la creencia, por decirlo así, la del hombre no llora, o mi hijo no debería aprender esta habilidad porque no es propia de su género, etcétera. Cada quien pone ahí su creencia que quisiera checar, por decirlo así. Entonces analizar esta creencia. ¿Es una creencia cultural de mi país y no debo cambiarla? Esa mentalidad, bueno, sí pienso así o no. O, por ejemplo, aunque es una creencia cultural de mi país, la puedo modificar, ¿sí? Ahí marco. ¿Era lo esperado para el hombre o mujer en mi cultura? Check. O las creencias o acciones no son obligatorias del género, ¿verdad? De hombre o mujer. Se pueden elegir en base a nuestros deseos o necesidades. Check. Aquí la que me faltó, bueno, aquí está. Era lo esperado en mi comunidad y no había opción. No había opción para no hacerla. Esa es arriba, pero bueno. Su contraparte era común en mi comunidad, pero si no veo un beneficio, no lo sigo. La siguiente, era una creencia de mi familia o es una creencia de mi familia, así que así se deberían hacer las cosas. Su correspondiente,
Aunque crecí con esa creencia familiar, puedo analizar si es positiva o negativa. La siguiente, creo que pudiera ser juzgado por mi familia y amigos si no sigo la creencia. Es el juicio social, ¿verdad? Aunque creo que mi familia y amigos pudieran no estar de acuerdo, les daría mis razones, ¿verdad? Del por qué. Evito hablar sobre el tema o me enojo cuando me insisten. Al revés, pudiera ser, puedo oír las opiniones de los demás sobre el tema con mente abierta. Sería imposible cambiar esa creencia o puedo modificar mi idea sobre el tema. No, puedo modificar mi idea de la creencia, incluso cambiarla, ¿sí? La siguiente es, me siento insatisfecho si cambio esa creencia y será algo negativo, ¿no? O sea, la creencia de que va a ser algo malo o va a pasar algo malo. O me siento satisfecho de poder modificar mi creencia y veré los resultados con esperanza de curiosidad, de vamos a ver qué pasa. Y pues la columna que sume más marcas te puede dar una idea si esa creencia específica te puede limitar o impulsar el desarrollo de independencia de tu hijo, ¿sí? Entonces aquí abajo es como identifico qué es lo que está pasando, lo entiendo, que es una creencia y me limita o puede limitar a mi hijo o lo puede impulsar. Entonces eso es un crecimiento personal para mí como papá, para mí como persona principalmente. Entonces, ya no sigo el ciclo de la creencia que dijimos, lo creo, mi conducta es en base a eso y luego obtengo ese resultado basado en mi conducta. Aquí ya rompemos ese ciclo. ¿Por qué? Porque determino que a veces esa creencia no es buena, ¿sí? No es buena y la desecho, la modifico. Aquí voy a corregir esos errores que hay ahí, más que nada gráficos y se las paso de la mejor forma. Otro ejemplo, ¿sí? Es cómo hacer un análisis funcional de la creencia o tradición de nuestra familia, ¿sí? O cultural o social. Aquí me encanta mucho esta imagen del colador, así la manita con el colador. ¿Por qué? Porque es como si pusiéramos la creencia como si fuera harina, imagínense, y la pasamos en el colador y va saliendo, ¿sí? Va saliendo sin grumos, sin nada, ¿sí? Lo más fina posible. Entonces así les pasamos a la creencia por los diferentes coladores, ¿sí? Por estos 4 de tiene sentido, funciona para mi hijo, a ver realmente qué queda de esa creencia. A lo mejor sí la queremos seguir pasando o aplicando en nuestra familia. A lo mejor al ver esto decimos, no, ¿sabes qué? Esto no me agrada, no quiero seguir esta tradición, esta creencia familiar o incluso social, ¿no? Cultura, de nuestra cultura. Entonces, esa es como centrarla en nuestra familia y en nuestra persona con discapacidad. Centrarla en base a sus habilidades, a sus necesidades, a sus deseos, porque a veces decimos de nuestro hijo con discapacidad, pensamos solo en habilidades y déficit, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con su deseo? ¿Qué pasa con sus sueños? ¿Qué pasa con sus planes? Esos son también muy importantes y deberían de ser parte también de las metas de tratamiento o utilizarlos como motivadores para impulsar a seguir avanzando, ¿sí? Y a veces nosotros creemos que porque le decimos que lo debe hacer, es suficiente motivación para él para hacer un esfuerzo doble, lo que le costaría el doble de trabajo que a otra persona de su misma edad, ¿sí? A veces creemos que con decirle, sí, te va a beneficiar y vas a poder hacer esto, ¿sí? Con eso no tiene más que, por decirlo así, pensar, solo seguir ese consejo. Ahora, apliquémoslo a nosotros, pongámonos en sus zapatos. Pues también, digo, a veces que nosotros quisiéramos rebajar de peso, quisiéramos tener una dieta o simplemente cambiar nuestro estilo de alimentación por algo más saludable. Nosotros sabemos que la recompensa, a lo mejor de estar más delgados, si es lo que queremos, o tener mejor condición física, salud física, debería ser suficiente para seguir con un régimen, etcétera. Y pues a mí no me pasa eso. Yo creo que a ustedes también pudiera pasarles que el decir, ay,
híjole, voy a estar mejor alimentada, no me motiva tanto para dejar comer cosas que a lo mejor me gustan y no son tan buenas para mí. Pues a veces tiene que haber una motivación más grande, basada en mis gustos, en mis preferencias. Eso también tiene que ver similar para sus hijos y tenemos que tomarlo en cuenta, ¿sí? Bueno, con este colador, ya no me desvío, con este colador de el análisis funcional de la creencia o la tradición, pudiéramos decir, bueno, ¿tiene sentido esta creencia? O sea, ¿tiene lógica para nosotros como familia o para mi hijo? ¿Funciona? ¿Realmente funciona para mi hijo o mi familia? ¿O qué haríamos? ¿La adaptamos o la desechamos? ¿Se adapta, se modifica o realmente pues ya no vamos a seguir esa tradición? ¿Y cómo enfrentar el juicio social? Porque a veces hacemos o dejamos de hacer cosas por el juicio social. Y no me refiero a solo lo que vaya a pensar alguien en la calle. Me refiero a los vecinos y principalmente a nuestra familia, ¿sí? Nuestra familia de origen, nuestros familiares cercanos. ¿Cómo nos detiene, sí, a hacer cosas o cómo nos hace hacer cosas que no son de beneficio, sí? Y no porque sean malas, pero sabemos que a nuestro hijo eso no le beneficia o lo sobreestimulamos con toda esa fiesta o todos esos niveles de estimulación. Y a veces lo llevamos así porque, y que se aguante y que sáquelo y se convierte en una situación difícil de manejar para la familia, porque no les podemos decir que le bajen un poco la música o que se hagan a otras horas, ¿sí? Y aquí como ejemplo, eh, un ejemplo que me gustó mucho, lo voy a compartir de mi compañera Cecilia Corral, con la cual trabajé esta presentación, es la cena navideña, ¿sí? Eh, por ejemplo, así los que tenemos a la familia en el mismo lugar, en la misma ciudad, a veces, o que festejamos con las dos familias, ¿sí? No tiene que ser la cena navideña, pero lo quiero poner como un ejemplo, ¿sí? Entonces decimos, bueno, en mi familia, este, em, la podemos hacer a cualquier hora, podemos hacer modificaciones para mis hijos, o sea, si mi hijo ve los regalos, ¿sí? Mi hijo especial, él no aguanta y los abre, ¿sí? Estamos trabajando en que se espere tantito, no, él quiere su regalo y lo abre, ¿sí? Entonces, a lo mejor no tolera tanta estimulación auditiva. Entonces, en la cena navideña de mi familia, yo lo comenté con ellos y quedamos de que vamos a poner la música en bajito, que los regalos no van a estar en el pinito, van a estar guardados y cuando sea el momento de los regalos los vamos a sacar y todo el mundo los puede abrir inmediatamente. No tenemos que esperar a que digan palabras o que los demás vean qué le regalaron a cada quien por turno, ¿sí? Entonces, esas modificaciones, ¿sí? Y la cena, ¿sí? Perdón, y la cena o comida de Navidad se puede hacer comida porque mi hijo se duerme temprano. Entonces, ellos están de acuerdo en que no tiene que ser cena, puede ser comida y la hagamos temprano. Perfecto. Pero la familia de mi pareja, ¿sí? O de mi esposo, como quieran decirle, pues para ellos ya les hemos dicho que nuestro hijo tiene sensibilidad auditiva. Entonces ellos ponen la música muy alto y no les importa, dicen pues que se ponga audífonos y ponen mucha luz, digo audífonos, no, sí, de cancelación de sonido. Y hay muchas luces y pues en casa de ellos no abren los regalos hasta que sean las 12 de la noche y cada familia dice unas palabras. Entonces, a las 12 de la noche, o por decirlo así, a las 10 de la noche, para esa hora mi hijo, ¿sí? Ya está dormido, porque él se duerme temprano, su rutina es dormirse temprano. Él se duerme para las 9:30, ¿sí? Entonces, yo les expliqué la situación de mi hijo y ellos dicen que no pueden moverla porque cena, ¿sí? Pues que poner la música bajito sería mucho problema porque no hay ambiente. Que pues no pueden hacer la cena a las 9 ni a las 8:30 para que mi hijo esté ahí con más tiempo y disfrute y pueda abrir los regalos con todos, que en su caso los regalos se abren a las 10 y que no los pueden abrir inmediatamente, que tienen que esperar turno, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las dos opciones, ¿sí?
por decirlo así, la cena de Navidad tiene sentido que se haga noche, ¿hay algo realmente que le dé ese punto de horario? Pues, por decirlo así, yo puedo decir no, es una preferencia de ellos y sí se pudiera modificar. Funciona para mi hijo y mi familia que se haga tan noche, que estén los regalos ahí, que mi hijo esté queriéndolos abrir y estemos en una situación incómoda, así de cómo lo controlamos o le tenemos que estar dando algo porque si no, se va directamente a abrirlo, ¿sí? Entonces decimos, bueno, adaptamos esa creencia o tradición o la desechamos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues a lo mejor no vamos a dejar de ir con nuestra familia porque no es el objetivo, pero les decimos, ok, vamos a ir, vamos a llegar un poquito más temprano. Él ya abrió los regalos con su otra familia, o si no, denle el regalo antes, ¿sí? Para que lo pueda abrir. Y a lo mejor él se va a ir a dormir ahí en casa de esos abuelos, pues temprano, y le dan opción de que duerma y al cabo él ya disfrutó esa cena o comida en otro momento, ¿sí? Entonces, pues podemos decir, la adaptamos a nuestra familia y a nuestro hijo. Y cómo enfrentar el juicio social de es que tu hijo no convive, nomás nos falta tu hijo, etcétera. Es decir, bueno, pues mi hijo, necesita estas modificaciones, es muy tarde para él, ya se duerme a esa hora, etcétera. Y es muy difícil, que cambiemos ese hábito. Entonces estamos adaptando, él convive y está aquí, pero en base a sus necesidades, ¿sí? Y a veces lo más difícil es enfrentar ese juicio o a la familia de que no vamos a hacer las cosas, no vamos a seguir la tradición exactamente como nos piden ellos, ¿verdad? Entonces, sí es algo esa de análisis funcional, sí es muy importante. Y bueno, también, como recomendaciones para nuestro hijo, para tratar de desarrollar lo más que podamos su independencia, pero dijimos, independencia no es en base a nuestras expectativas generales de independencia. Independencia en base a sus habilidades, ¿sí? A su ritmo de avance y a su nivel, ¿sí? Porque va a haber algo a lo mejor que por su desarrollo físico, que tenga algún otro síndrome o algo que no va a poder hacer como un niño, como generalmente un niño de esa edad lo haría. Y está bien con eso, pero va a lograr dar su mayor potencial en base como le dimos, a él mismo, no a la comparación. Entonces, bueno, las recomendaciones aquí es esa inclusión de tu hijo, ¿sí? Esa integrarlo a todos lados. Y no es nada más, ya está aquí, ¿sí? Ahí está aquí, adentro con nosotros. La inclusión no es solo traerlo y sentarlo, ¿sí? La inclusión es verlo, permítanme un segundo. Que se sienta visto. ¿Y cómo que se sienta visto? Que lo tomen en cuenta, ¿sí? Ahí está, te reconozco como persona individual, con tus propias características, y está bien, porque todos somos diferentes. Que se sienta escuchado, ¿sí? Que a veces todos dan su punto de vista y él no. No, también le vamos a preguntar su punto de vista. ¿Qué opina al respecto? ¿Sí? Y esto a veces como papás nos lo pasamos por alto, porque decimos, es que él no entiende, ¿sí? De estos temas, o para qué le decimos, pero esto es en base a su nivel de habilidad, de comprensión, a su nivel de comunicación. Sí se puede hacer. Pueden hablar de un tema importante, ¿sí? Familiar, y sentarlo, digo, si está toda la familia, él debe estar también ahí. Y si a lo mejor
el tema con toda la familia es que estamos un poco gastados, ¿sí? Tenemos que ajustar nuestro presupuesto en estas fechas de Navidad. Entonces, se discute de esa forma con los demás, se ajustan gastos, etcétera, y a lo mejor con nuestro hijo le podríamos decir, sí, tal vez Santa, ¿sí? Ya no va a traer 3 regalos, va a traer 2, ¿sí? Entonces, ese es el nivel 2. O simplemente ya no hay, si utilizamos como premio o algo, comida, o juguetes, por reducirlo, ¿no? Y decirle el por qué. Es que vamos a ahorrar, ¿sí? Es que algo. Entonces ya no va a haber tantos, va a haber tantos. Si se fijan, el tema que se trató fue el mismo dentro de la familia, pero a cada quien a su nivel. Y cada quien ayuda de esa forma, ¿sí? Entonces, si ya estamos de acuerdo, digo, si los demás y con los demás hijos ya nos pusimos de acuerdo, a él también le decimos, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? O sea, ahora nada más vas a tener una vez por semana eso, ¿estás de acuerdo? Sí, qué bueno, porque todos cooperamos como familia, ¿sí? Entonces, eso es que se sienta visto, que se sienta escuchado, porque él va a decir, sí, no, de acuerdo, gracias por contribuir a nuestra familia, ¿sí? Por tu esfuerzo, ¿sí? Entonces, eso de que se sienta visto, escuchado, pues lo hace sentirse parte de la familia, pero parte integrado, ¿sí? Porque él está presente. Entonces le da un sentido de pertenencia. Eso es diferente. Si ven, como les dije, una cosa es incluirlo y otra cosa es llegar a ese sentimiento de pertenencia. Y se llega a través de pueda ser visto como persona individual y con sus características específicas, que pueda ser oído lo que tiene que decir, ¿sí? Su voz. Entonces, él siente que pertenece, ¿sí? Como dijimos, pues tiene responsabilidades y privilegios. Otro es de las recomendaciones que lo reconozcamos como persona independiente. A veces, sí, nosotros pensamos como papás de que conocemos muy bien a nuestro hijo y generalmente es así, pero ¿qué es conocerlo bien? No es el personaje que le gusta, la comida que le gusta, no solamente eso. Conocerlo bien es saber sus niveles de habilidades, ¿sí? Saber su nivel de entendimiento, cómo le podemos hablar para que entienda mejor, de qué forma, ¿sí? Saber cuál es siguiente meta a alcanzar, objetivo, las cosas que le emocionan, porque déjenme decirles que así como uno no es la misma persona ayer, antier y hace 5 años, pues ellos tampoco. Claro, sus gustos, preferencias y a veces obsesiones de que les gusta mucho, intereses específicos, sí persisten muchas veces por mucho tiempo. O van cambiando, van evolucionando, pero a veces se nos olvida que son adolescentes o que son jóvenes adultos y queremos decidir por ellos y pensamos que pues, le gusta esto como le gustaba antes. Pero a veces ellos nos dicen, no, ya no me gusta esto, ahora me gusta esto. Ok, y nos damos cuenta a veces porque alguien más nos dice, o nos dice el terapeuta, nos dice la maestra. Entonces es importante siempre preguntar, ¿sí? Preguntar y observar, ¿verdad? Como dicen, habla conmigo, no de mí. Porque a veces, si estamos en una junta y nuestro hijo con discapacidad está presente, tendemos a hablar como si él no estuviera. Y a veces pasa y es muy común. Y no es malo porque no lo estamos haciendo con esa intención, pero siempre darle su lugar, que está ahí. ¿Y tú qué opinas? Muchas veces un sí o no. ¿O estás de acuerdo? Sí o así, ¿sí? Entonces eso es también darle su lugar y darle su respeto como persona. Otra recomendación es darle independencia en base a sus posibilidades, dejarlos practicar y fallar. Y déjenme decirles que cuando nuestros hijos están grandes, que ya tienen un poquito más de independencia en algunos casos,
Esto es algo muy difícil para los papás y yo levanto la mano. Yo me acuso de esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos, o sea, les enseñamos cómo, pero nosotros vemos que van a batallar o que van a fallar en eso y queremos por nuestra tendencia de protección, ¿sí? Esta creencia de tengo que protegerlo y que no tenga una experiencia difícil o que no falle, ¿sí? No los dejamos practicar. Y ahí a veces lo que está interfiriendo o impidiendo no es su discapacidad, somos nosotros como papás, por nuestras creencias, por nuestro miedo, ¿sí? Entonces sabemos dejarlos practicar y fallar y no digo es que falle para que aprenda, no, no, es a ver, ya le enseñamos, ya le explicamos, ya le modelamos cómo se hace eso, ya lo guiamos, ahora lo voy a dejar que lo haga solo, pero voy a estar ahí supervisando. Así con mi boquita cerrada, chirrin, chin, chin, pero estar ahí por si voltea y me pide ayuda, ahí estoy yo para ayudarlo. Pero como dicen, ayuda solicitada, no ayuda que el papá se entromete. Entonces, déjenme decirles que este es un proceso que sigue por mucho tiempo y que como papás protectores que somos y más en nuestra cultura hispana, es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿sí? Y yo asumo eso y estoy en proceso. No asumir cosas, ¿sí? No asumas que él te ha entendido o que tú lo entendiste. Hay que rectificarlo. A veces, y fíjense, cada vez que hablamos o que ellos nos hablan, a veces no ponemos como el apellido a las palabras, no especificamos las cosas. Y el ejemplo más chistoso es, pásame el de este que está arriba de este, ¿no? O sea, no tenemos una comunicación específica y a veces nos molestamos porque no entienden, ¿sí? O ellos nos hablan y nos dicen de algo de forma general y no entendimos lo que nos pidieron, entonces hay ahí una falta de comunicación y a veces se desarrollan malos entendidos y confusiones y terminamos con disgusto, ¿sí? Entonces, mejor pregunta. ¿Esto es lo que entendiste? O por favor, ¿me puedes decir qué te pedí que hicieras? Porque se me hace que no te di datos. Rectificar la información. Claro, no utilizar el "me entendiste", porque no lo queremos hacer sentir que él a veces no entiende, ¿sí? Es, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí? ¿Cuáles son las instrucciones que te pedí? Solo para rectificar que ya quedaron claras y poder, mira, hacer otra cosa, ¿sí? Y una comunicación efectiva es comunicarnos en base a sus habilidades y preferencias. A veces se nos olvida que nuestro hijo entiende instrucciones o una frase, por decirlo así, corta, o instrucciones de 2 pasos o de 3 pasos. Y a veces, o una explicación lógica de causa-consecuencia. Y cuando queremos explicarles, utilizamos el bla, 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 bla. Y algo para explicar, o sea, como lección de vida, como me dicen a veces. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues que ese concepto quedó volando, ya no nos pusieron atención. ¿Por qué? Porque no nos comunicamos en base a la forma que él entiende y al nivel de palabras que él entiende o de instrucciones que él puede manejar. Entonces la comunicación no es efectiva porque la damos en base a nosotros, no en base a sus necesidades. ¿Sí? ¿Ok? Entonces me gustaría que ustedes pensaran después de esta conferencia en que necesitamos recordar que nuestras creencias influyen en la crianza de nuestros hijos y determinan la forma en que lo apoyamos o lo limitamos en su desarrollo e independencia. Entonces, nada más pasen ustedes esa idea. Esto lo estoy impulsando para que sea más independiente o lo está limitando, lo estoy deteniendo, ¿sí? Y siempre debemos partir de la persona, ¿sí? De nuestra persona individual en su nivel de habilidades, sus preferencias y sus derechos, ¿sí? Los derechos que tiene como miembro de la familia. Y el ejemplo, pues, de la hora de dormir, etcétera, que a lo mejor de chiquito, nos quedábamos a contarle un cuento y eran 20 minutos, etcétera. Y después va el niño creciendo, sus habilidades
van avanzando. Entonces, pues tal vez ya no me voy a quedar con el 20 minutos, ¿sí? Voy a estar con él. Le voy a pedir que si quiere leer o ver un cuento, lo que sea, 20 minutos antes de dormir. Y al final, los últimos 5 minutos, voy a ir a platicar, a las buenas noches, lo que ustedes acostumbren, ¿sí? A que sea la despedida en la noche. Pero va variando. ¿Por qué? Porque nuestro hijo ya va avanzando en habilidades o no es la misma forma que yo le voy a dar las buenas noches a mi otro hijo. ¿Sí? Muy bien. Esto se los vamos también a proporcionar, que es como un resumen de toda la conferencia, ¿sí? Esto, si ustedes se fijan en la página superior, en el lado derecho, o ven la imagen del refrigerador, esta yo lo comento que es una nota de refrigerador, ¿sí? Ustedes la pueden imprimir y la ponen en su refrigerador y la tienen a la vista. Si ustedes tuvieran una copia de esta presentación, o se queda guardada en su computadora, o la imprimen y se queda guardada en un cajón. Esto es algo pequeño, ¿sí? Que nosotros podemos tener a la mano y que cada vez que la vemos, los símbolos y las palabras claves nos van a ayudar a darnos una idea, ¿sí? Como por ejemplo, aquí está la persona y está parada en unos círculos, ¿sí? Estos círculos son un diagrama de un ecosistema, por decirlo así, social, donde el círculo naranja es la persona, el chiquito de en medio, el color rosita pues es su familia, su escuela, el verde pues ya es las cuestiones locales, familia extendida, iglesia, etcétera. Y el azul es ya el sistema en base al país, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, estamos parados en eso y todo eso influye a esos lentes que se está poniendo la sombra, ¿no? De la persona. Y como dijimos de los lentes así naranjas, pues limita o impulsa a nuestro hijo. Como dijimos, los lentes allá abajo y percibimos la realidad a través de nuestras creencias, ¿sí? Sociales, familiares, culturales, etcétera. Y eso o puede quitar oportunidades o desarrollar habilidades. Por ejemplo, si nuestro hijo pudiera trabajar o lo van a entrenar para trabajar en un supermercado, por ejemplo, empacando, ¿sí? Alguien en base a sus creencias puede decir, no, esto no es para él, él tiene más habilidades, no debería estar haciendo eso, para eso tiene su padre, o simplemente no va a poder. Eso quita oportunidades, ¿sí? Si lo impulsa, si tenemos esta percepción de que lo impulsa, le ayuda a desarrollar habilidades como, híjole, pues ya va a aprender a manejar él solito el tiempo, ¿sí? De llegar a tiempo y prepararse antes. Va a aprender a seguir instrucciones que le digan en la tienda, ¿sí? Va a poder tomar decisiones de cómo empaca las cosas y esto lo va a hacer sentir seguridad, ¿verdad? Y va a fomentar de que se siente independiente. Y si vemos, el hecho es el mismo. Nuestra percepción es lo que lo hace diferente. Del lado derecho tenemos el colador para analizar la creencia, como dijimos, tiene sentido, funciona para mi hijo, mi familia, la adaptamos o la desechamos, y cómo enfrentar el juicio social, ¿sí? Y ahí la vemos así, al bote de basura la desechamos, ¿sí? O ayuda a crecer y a la independencia de nuestro hijo. Entonces creo que esto es más importante que lo tengan a la mano. También se los van a hacer llegar. Muy bien. Bueno, pues ahora sí es el tiempo de preguntas. Les doy preguntas y de compartir. Claro, les doy las gracias por estar en esta presentación. Espero que algo de esta información o de mis experiencias personales resuene con ustedes, les haga sentido y los motive para pues hacer esa autorreflexión de nuestras creencias y de que desde el día de mañana puedan ver oportunidades de independencia para sus hijos si ustedes cambian pequeñas cosas en su casa. Entonces voy a parar de compartir mi pantalla y podemos abrir los micrófonos levantando la mano para preguntas o para compartir. Muchísimas gracias.
Gracias, Valeria. Tenemos dos preguntas en Q&A. La primera dice, ¿el duelo del diagnóstico es igual que cuando fallece un ser querido? Sí, o sea, las etapas sí, pero claro que es enfocado diferente, porque aquí el duelo lo estamos haciendo por las expectativas que teníamos de nuestro hijo, ¿sí? O sea, las expectativas que nosotros teníamos en mente de que a lo mejor, pues todos soñamos, ¿no? Si el papá es doctor y en la familia hay doctores, entonces decimos, pues mi hijo, puede ser doctor, ¿verdad? Y cuando sea grande, me va a ayudar a esto y lo voy a enseñar a la mecánica porque me gusta, o si es la mamá a cocinar. Entonces, ahí lo que muere es nuestras expectativas, ilusiones y sueños que teníamos de nuestro hijo. Sí. Gracias, Valeria. La siguiente, ¿cómo ayudar a eliminar ciertas tradiciones, como por ejemplo, los niños no lloran? Sí, eso es muy común y es muy común de nuestra cultura hispana. Es importante de que si queremos eliminar esa creencia porque sentimos que no es bueno para nuestro hijo, ¿sí? Para la salud emocional de nuestro hijo, hay que saber qué hay debajo de la creencia, ¿sí? A la mejor la creencia de que los hombres no son vulnerables, de que son fuertes, eso es lo que está debajo, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a trabajar con nuestra familia, no solo con nuestro niño, porque si tienen la figura del papá, pues el papá va a ser el principal modelo de nuestro hijo. Entonces, no podemos enseñar algo al hijo que su modelo de vida represente algo diferente y no lo haga. Entonces, son temas que se tienen que hablar dentro de la familia y decir, pues todos tenemos sentimientos y todos podemos sentirnos de determinada forma, todos podemos llorar, todos nos podemos enojar, ¿sí? A lo mejor a las mujeres no te enojes, ¿sí? No te enojes por eso, o tú debes de hacer todo, tú debes atender a tus hermanitos, ¿verdad? Esas creencias que no ayudan. Este, entonces es algo que se tiene que hablar en casa como de forma general, no en base a género, ¿sí? Y decir que todos debemos de expresar nuestros sentimientos, porque lo que no se expresa se guarda y al final sale de otra forma. Sale con mal genio, sale con agresión. Entonces es importante reconocer qué sentimos, ponerle nombre y expresarlo, ¿sí? Pero para esto tiene que ser un trabajo a nivel familiar, poner muchos ejemplos, acompañarnos de, si tu hijo está chico, de libros, ¿sí? O si tu hijo está grande, de películas o historias que refuercen esto. Y también decir que a lo mejor es una creencia en nuestra familia, pero que sentimos que no tiene tantos beneficios y que lejos de ayudar, pues afecta a la persona. No sé si tienen más preguntas o Sí, sugerencias. gracias. Creo que estaba una mano levantada, a lo mejor se desconectó por su conexión la señora, Oye. pero estoy viendo aquí Geraldine. Ujú. Adelante. Sí, chicas, solo quiero agradecerles que como mamá necesitamos este tipo de charlas para motivarnos cada día más y solo quiero decirle que muchas gracias, porque si no alcanzamos en diciembre, que han hecho muy buen trabajo y me gustó mucho la presentación del coach y yo soy fanática del coaching y que siempre eso ayuda a nosotros a mejorar como mamás y me siento muy motivada con esta charla y espero que para las otras mamás también que sirva de mucha ayuda para ustedes. Gracias, Geraldine. Espero yo también eso. Acuérdense que una charla no es como una maestría, ¿no? La charla nada más es como la semillita que queda en nosotros y que nos invita a poder seguir, informándonos sobre el tema y en querer hacer cambios en nuestra familia. Y no queramos hacer cambios de este tamaño, ¿eh? A veces con una sola cosa a la vez, ¿sí? Una sola cosa pequeña, eso va desencadenando cambios y luego los cambios se vienen como en racimo, ¿no? O sea, son muchos,
y empezamos con una sola cosa chiquita y un día a la vez. Veo que la señora Juana quiere comentar algo y ya le prendimos su micrófono. Perdón, ya le dimos opción. Sí. Tiene que prender Antes su de la señora Juana, nomás quería recordarles que la siguiente semana vamos a tener la segunda parte o la segunda sesión sobre este tema, nomás de anuncio para que tengan en cuenta que con el mismo enlace que se registraron van a poder participar a la siguiente sesión. Perfecto. Señora Juana, ¿querías algún comentario? ¿Escuchan? Sí. Buenos días. Primero que nada, les quiero dar las gracias a todas. La información es muy buena. Y yo tengo una pregunta que desde hace ya un tiempecito, me tiene mi niño, tiene 19 años, pensando mucho. Entonces, más bien, mi pregunta era si hay mamás ahorita escuchando, pues, respecto a uno con sus ideas, con su cultura, les da seguridad o ayuda a avanzar o a atrasarse. Mi hijo dice que quiere manejar, mi pregunta es, ¿de verdad llegan, nuestros hijos a cierta edad donde tengan la habilidad de manejar? Bueno, aquí es un tema muy espinoso, por decirlo así. Claro, a mí me da mucho miedo porque es muy difícil. Y yo como por dentro mi corazón se parte porque digo, con mis ideas, claro, es excelente el tema, nuestras ideas los limitan muchas veces, pero ¿qué pasa si en un momento dado ganó la habilidad y luego la pierde como le pasa? Sí, mire, yo le voy a decir, porque aquí sí tengo experiencia de vida, ¿eh? O sea, Sí, aquí yo sí pasé por ese proceso. Entonces, es que todo depende de la persona, ¿sí? Y de su nivel de habilidades. Y no solo su nivel de habilidades físicas para poder manejar y los pies, el coordinar todo, pero su nivel de estar alerta, de procesar estímulos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, uno no va a poder decir, sí, a esta edad lo hacen, no, porque todos tienen habilidades diferentes y hay jóvenes que no desarrollan ciertas habilidades necesarias para manejar, ¿sí? ok. Y que lejos de poder ayudarlos, pues es un riesgo ponerlos en No, esa claro, situación. es mucho peligro, Sí. demasiado. Porque, Y por de- ejemplo, mi hijo Ajá, está en ese plan. ujú, Él gana habilidades y de repente las pierde, ¿sí? ujú. Entonces yo digo, es todo un terror para mí solamente pensar un día, solo con un carro, yo no creo, ni siquiera me sentiría confiada ni ir al lado cuando creyera que ya agarró la habilidad, pero yo escucho tanto el tema ahorita que digo, lo estoy limitando porque yo también les comparto rápido. En Sí. cosas que es cierto, si les damos la seguridad, ellos son bien felices, aún cosas pequeñas. Por ejemplo, estoy cocinando, lo incluyo mucho, hijo, ven, ayúdame. Tengo un rallador que es como una chinita y le digo, tráete la china y tú vas a rallar el queso. Le doy un cuchillo con el que comemos, no tiene filo, mucho, así nada peligroso. Hijo, ayúdame a picar la lechuga para los sopes y vieran qué cara tan feliz, tan satisfecho. Amá, Ujú. ¿qué voy a hacer hoy? ¿No vamos a hacer sopes hoy? Bien feliz, o sea, es increíble, es bello incluirlos y darles la oportunidad de hacer cosas. Claro que tienen razón. Sí, porque se siente independiente, pero también hay que ser realista, ¿sí? Entonces, a lo mejor usted no va a empezar a ver si tiene la habilidad dándole un carro. A lo mejor, pues, lo lleva a un lugar donde hay go-karts o esos carritos, o los carritos de golf también, y vamos a ver qué tantas habilidades tiene nuestro hijo, ¿no? A ver si voltea, a ver si coordina los pies, etcétera. Y esa es una forma de ir viendo, porque manejar son muchas habilidades. Y para empezar, tendría que ver todo lo que hay detrás. ¿Puede manejar una bici? ¿Puede estar atento? Etcétera. Entonces, todos esos detalles, hay que verlos previos, ¿sí? A veces no es que nosotros, los limitemos, pero a veces también no somos realistas, porque ellos en su idea de querer hacer las cosas no saben todo lo que hay detrás y para ellos es muy fácil. Entonces nosotros debemos decirle, bueno, tal vez en algún momento llegas allá, pero primero vamos a ver si puedes controlar un volante.
Vamos a ver si puedes frenar o estacionarte con un carrito de golf o con otro carro, ¿sí? O controlar la velocidad. Y así vamos viendo poquito a poquito qué habilidades gana antes de llegar a la manejada, que es el capítulo final, ¿eh? Y créame que a nosotros nos costó como 4 años y varios exámenes y muchas horas de práctica, como el doble o triple. Pero bueno, y lo que no se practica, pues se pierde. Como dice usted, no es que lo pierda la habilidad, es que si no se practica, pues no se hace hábil. Ujú. Sí, me gustaría agregar un poquito sobre este comentario o esta duda que tiene la señora Juana. Recuerden que cuando sus hijos ya son de 18 años en adelante, hay un servicio que tiene el centro regional, el de ILS o Servicios para la Vida Independiente, y el propósito de este servicio es ayudar a sus hijos, darles las habilidades para que ellos sean independientes. Entonces, como comentaba Valeria, posiblemente las habilidades de algunos varíen, algunos a lo mejor tienen más capacidad para hacer algunas cosas, algunos otros, pero con este servicio, si la meta de su hijo Juana es sacar su licencia, este equipo de ILS puede trabajar junto con usted, junto con su hijo, junto con su hijo para que él llegue a lograr esta meta. Y al igual que dice Valeria, a lo mejor no va a ser en un mes, en un año, a lo mejor va a tomar 4 años, pero si es una meta y si su hijo tiene la habilidad, con este servicio pueden ayudarlos. Y se los comento porque de experiencia con unos case managers que sí han comentado que ellos tenían algunos clientes que ellos era su meta sacar su licencia y lo lograron. El ILS ayudó a este cliente y lo curioso era que ellos lo enseñaron a ir a poner gasolina a cierta gasolinería y como era donde lo enseñaron, era la única gasolinería donde se sentía cómodo ir a poner gasolina, pero ella manejaba su trabajo, hacía todas sus actividades y todo fue con el apoyo de este servicio. Entonces, si ustedes quieren que sus hijos o ellos tienen alguna meta, alguna habilidad que quieren pues lograr, pueden hacerlo a través del servicio de ILS. Exactamente, Norma, como dices así, y a veces no somos los papás los que tenemos que estar detrás del volante, o sea, a un lado del volante, con esto, porque a veces también es mucha presión, mucha ansiedad. Entonces, que alguien profesional y de acuerdo a que pueda manejar estas situaciones de educación especial lo enseñe es lo ideal, ¿verdad? No importa que se tarden más tiempo. Y a veces entendemos que esta no es una situación a veces es que la quiero para irme manejando lejos. A veces es nada más cuestión de autoestima de nuestros hijos, de traer una tarjeta de manejar. De decir, con meta alcanzada. Y les decimos, ¿quieres manejar no sé dónde? No, porque me pongo muy nervioso. No. Entonces decimos, pues quería aprender a manejar y no quiero ir manejar tan lejos. Bueno, es que realmente a lo mejor para vuelta chiquita sí quería, pero su objetivo era más que nada de independencia emocional, decir, yo soy grande, aquí tengo mi credencial de manejar, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Valeria. Igual quería nomás recordarles a los participantes que al final de la presentación, en cuanto se acabe, les va a aparecer una página con la encuesta del taller del día de hoy. Les agradecemos mucho si nos pueden ayudar a completarla con comentarios y para nosotros saber qué les pareció el tema del día de hoy. Igual, no sé si hayan más preguntas, favor de levantar su mano o ponerlas en el chat o en la sección de QA, por favor. Tenemos solamente ahorita comentarios en el chat, Valeria, dándote las gracias por el taller. Dicen aquí, me recuerda que es tarea para largo plazo y que no hay prisa, ya que yo me hacía la pregunta de cuándo iba a cambiar mi hijo. Ahora con los apoyos de ustedes es más fácil este caminar. También nos comenta Francisco, muy buen ejemplo, lo de la cena de Navidad. Saludos. Sí, porque ese es un ejemplo a lo mejor muy común, ¿verdad? Sí. Parece que ahorita ya no tenemos preguntas en el chat, Q&A, o tampoco no hay nadie con la mano levantada, pero Ok. queremos darte las gracias, Valeria. Esperemos que nos acompañen a la segunda parte la siguiente semana o si, bueno, alguien más, si por algo no pueden atender, vamos a tener la grabación más adelante en nuestro canal de YouTube. Entonces,
creo que sería todo por hoy. No tenemos más preguntas, pero pues nos vemos la siguiente semana. Gracias a todas. Un gusto. Gracias, Valeria, y gracias a todos por estar aquí. Que tengan bonito día. Bye. Bye.